no suelo hablar de esto. La gente no me cree, y los pocos que lo hacen acaban mirándome como si estuviera loco. Pero después de lo que le pasó a Mario, sentí que era una advertencia que debía compartir. No busco que me crean, tampoco que me consuelen, simplemente quiero sacarlo de mi mente, al menos por un rato. Porque cada vez que cierro los ojos, lo veo. Lo veo a él. Crecí en un pequeño pueblo al norte del país, un lugar donde todos se conocían, donde las leyendas locales se compartían más por entretenimiento que por verdadera creencia. Una de esas leyendas, sin embargo, siempre me había incomodado más de lo normal. Era la historia del padre sin cabeza, una figura espectral que supuestamente rondaba el viejo cementerio que se encontraba al borde de la ciudad. Casi todos crecimos escuchando la misma advertencia: no vayas al cementerio de noche. No te acerques a la vieja capilla en ruinas que está allí, especialmente no entres. Pero claro, éramos jóvenes y lo prohibido siempre fue un imán para nosotros. Mario, uno de mis mejores amigos desde la infancia, siempre fue el más temerario del grupo. El que más se burlaba de las historias y el primero en hacer las cosas que otros temían. Fue él quien nos convenció una tarde de otoño, justo antes de Halloween, a visitar el cementerio. Solo por diversión, dijo, nada va a pasar. A mí no me gustaba la idea, pero no quería ser el cobarde del grupo. Así que acepté. Éramos tres, Mario, Eduardo y yo. Esa noche el aire era frío, pero no solo por el clima. Había algo en el ambiente, una pesadez que no podía explicar. Al acercarnos al cementerio, noté que el viento cesaba por completo, como si el lugar estuviera encapsulado en un silencio antinatural. Pasamos la entrada principal, el crujido del metal oxidado nos dio una bienvenida ominosa. La luna apenas se asomaba entre las nubes, pero era suficiente para distinguir las lápidas esparcidas y el contorno de la vieja capilla. Mario estaba eufórico, riéndose mientras avanzaba entre las tumbas. Eduardo y yo, en cambio, caminábamos con más cautela. Las sombras parecían moverse a nuestro alrededor, y aunque sabía que eran solo ramas mecidas por el viento, no podía sacudirme la sensación de que algo más nos observaba. Algo no humano. ¿Qué crees que era el padre sin cabeza?, preguntó Mario en tono burlón mientras se acercaba a la capilla. Nadie respondió. Sabíamos lo que decía la leyenda, un cura que, hace más de 100 años, fue acusado de actos impuros y sacrílegos con los fieles del pueblo. La historia decía que fue decapitado por los propios habitantes, un castigo en secreto que el pueblo ocultó. Desde entonces, su alma en pena vagaba por el cementerio, buscando su cabeza, o peor aún, alguien que ocupe su lugar. Al llegar a la capilla, Mario empujó la puerta, que se abrió con un gemido escalofriante. Eduardo le rogó que no entrara, que ya habíamos ido lo suficientemente lejos. Pero Mario, siempre arrogante, solo sonrió y cruzó el umbral. Mi instinto me decía que diera media vuelta y saliera corriendo, pero algo me hizo seguirlo. No sé si fue el miedo a quedar como un cobarde o una curiosidad macabra que no podía controlar. El interior de la capilla estaba cubierto de polvo y telarañas, como si nadie hubiera puesto un pie allí en décadas. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue el altar. Estaba intacto. Y frente a él, en el suelo, había una pequeña fosa, como una tumba abierta. Debe ser una cripta familiar, susurró Eduardo. Mario, por supuesto, no hizo caso y se acercó a la fosa. De pronto, el aire cambió. Era como si la temperatura hubiera caído en picado y un hedor terrible, como carne podrida, inundara la capilla. Me cubrí la nariz, pero no sirvió de mucho. Era un olor penetrante, nauseabundo, que no venía de un cadáver reciente. Era más viejo, más profundo, como si emanara de la misma tierra. Vámonos, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Pero antes de que pudiéramos dar un paso hacia la salida, lo vimos. No sé cómo describirlo. No era un hombre, ni siquiera era completamente sólido. Era una figura oscura, alta, que parecía emerger de las sombras mismas. Donde debería haber estado su cabeza, no había nada, solo un hueco negro que parecía absorber la luz. Se movía lentamente, arrastrando lo que parecían ser cadenas o algún tipo de atadura.
Y entonces lo entendimos, era el padre sin cabeza. Mario intentó reírse, diciendo que era una broma, pero su risa sonaba forzada, quebrada. En ese momento, algo en su rostro cambió. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y en su expresión había un terror tan absoluto que nunca lo había visto en él. Era como si en un segundo, todo el arrojo y la valentía se hubieran evaporado. «Salgamos de aquí», gritó Eduardo, pero ninguno de nosotros podía moverse. La figura se acercaba, y con cada paso el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Estaba a solo unos metros cuando Mario empezó a gritar. No era un grito normal. Era como si algo estuviera desgarrándolo desde dentro. Su voz se hizo aguda, como un animal herido. Intentamos sujetarlo, pero su cuerpo empezó a convulsionar violentamente, como si fuera una marioneta en manos de un titiritero invisible. Finalmente, Eduardo y yo conseguimos arrastrarlo fuera de la capilla y corrimos como locos hacia la salida del cementerio. El silencio que antes era sofocante ahora estaba roto por los gritos de Mario, que seguía convulsionando en el suelo. No había señales de la figura, pero sentíamos su presencia, observándonos, esperando. Mario no volvió a ser el mismo después de esa noche. Los médicos dijeron que había sufrido algún tipo de episodio psicótico. Nunca más habló de lo que vio o lo que sintió y nos distanciamos con el tiempo. Pero yo sabía que algo más había ocurrido, algo que los doctores no podían explicar. Se lo había llevado una sombra, algo que nunca lo dejó, ni siquiera después de abandonar el cementerio. Pasaron meses y Eduardo y yo tratamos de seguir con nuestras vidas. Sin embargo, ambos sabíamos que algo estaba mal. Comencé a tener pesadillas. En todas ellas, Mario estaba parado frente a la capilla, su cuerpo retorcido y demacrado, y la figura del padre sin cabeza lo observaba desde la distancia, como si lo hubiera reclamado. Eduardo dejó el pueblo poco después, pero yo no pude. Una noche, meses después del incidente, me desperté en medio de la madrugada. Sentía un frío intenso, mucho más de lo que era normal para esa época. Cuando abrí los ojos, vi a Mario parado en la esquina de mi cuarto. Su rostro estaba vacío, inexpresivo, pero sus ojos eran pozos oscuros, vacíos de vida. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Estaba paralizado, atrapado en mi propia cama mientras él se acercaba lentamente. Y entonces lo vi detrás de él, la misma figura, el padre sin cabeza, mirándome desde la sombra. No sé cómo logré salir de esa casa, pero desde ese momento, mi vida ha sido una pesadilla viviente. Ya no duermo. Ya no confío en las sombras. Porque sé que Él está ahí, esperando. Y algún día vendrá por mí, como vino por Mario. La gente dice que Mario está loco, que fue el estrés, las drogas o alguna enfermedad mental lo que lo destruyó. Pero yo sé la verdad. Fue el padre sin cabeza. El cementerio de los animales. La cacería siempre fue un escape para nosotros. Nos gustaba ir al monte, alejarnos del ruido de la ciudad y del ajetreo de la vida cotidiana. Era un ritual casi sagrado, reunirnos con un par de amigos, preparar las armas, las linternas, algo de comida y perdernos en los bosques por horas, a veces días. Esa noche en particular, no sabíamos que nos estábamos adentrando en un territorio maldito. La jornada había comenzado como cualquier otra. Éramos 4, Roberto, un tipo corpulento con una barba que parecía más una sombra en su rostro, siempre el primero en disparar, Manuel, el más reservado, pero con una precisión que envidiábamos todos, Andrés, el más hablador, y yo, siempre el que se mantenía en segundo plano, observando, pero confiado en mis habilidades. El crepúsculo caía cuando llegamos a un claro que ninguno de nosotros reconocía. Los árboles a nuestro alrededor se erguían como sombras y la luna, apenas visible entre las ramas, bañaba el lugar con una luz tenue y enfermiza. Fue entonces cuando lo vimos, un letrero de madera viejo y corroído por el tiempo, apenas legible. Cementerio de animales, decía en letras descoloridas. Esto no estaba en el mapa, murmuró Roberto, frunciendo el ceño.
Era extraño. Llevábamos años cazando en esos bosques y nunca habíamos encontrado ese lugar. El silencio que lo rodeaba era palpable, casi antinatural. Ningún insecto zumbaba, ningún animal emitía sonido alguno. Solo había quietud. Nos acercamos con cautela, el viento frío envolviéndonos como si hubiera cruzado un umbral invisible. Unos pocos pasos más y comenzamos a ver pequeñas tumbas diseminadas por el suelo, algunas apenas marcadas por piedras, otras con cruces torcidas y oxidadas. No era el tipo de lugar que esperas encontrar en medio de la nada, y mucho menos en un bosque que conocías de memoria. «Es solo un viejo cementerio», dijo Andrés, aunque su tono traicionaba la incomodidad que todos sentíamos. Nadie respondió. Las tumbas eran pequeñas, algunas demasiado pequeñas para ser de animales grandes. Había huesos a medio enterrar, visibles entre las grietas de la tierra, como si las fosas hubieran sido abiertas, aunque no por humanos. Había algo erróneo, una presencia en el aire que no sabíamos cómo describir, pero todos la sentíamos. Manuel fue el primero en querer seguir adelante. No vinimos a explorar cementerios. Sigamos cazando. Pero algo me retenía. No podía quitar los ojos de una de las tumbas al final del cementerio. Estaba más grande que las demás, la tierra alrededor parecía más fresca, como si hubiera sido removida recientemente. Me acerqué lentamente, sintiendo una creciente ansiedad que me apretaba el pecho. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude ver una cruz de metal torcida clavada en el suelo y una inscripción tallada en un pedazo de madera desgastada. Aquí descansa el mal que nunca debe despertar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El viento comenzó a soplar más fuerte y con él un olor a podredumbre se apoderó del lugar, como si algo estuviera descomponiéndose justo bajo la superficie. Deberíamos irnos, dije, con más firmeza de la que esperaba. Pero antes de que pudiéramos dar un paso hacia atrás, el sonido que rompió el silencio fue algo entre un aullido y un lamento. No provenía del bosque, sino de la tierra misma, justo desde debajo de esa tumba. Nos quedamos congelados. Ninguno de nosotros podía mover un músculo, como si algo más fuerte que el miedo nos estuviera reteniendo. Entonces, el suelo comenzó a temblar bajo nuestros pies. No era un temblor natural, no era un movimiento provocado por la tierra misma, era como si algo estuviera empujando desde abajo, intentando salir. Los animales enterrados ahí. No eran animales comunes. De repente, la tierra explotó frente a nosotros. Lo que emergió no tenía forma clara, pero era una amalgama de carne podrida, pelaje sucio y huesos expuestos. Era imposible distinguir si alguna vez había sido un perro, un lobo o algo más, pero sus ojos, esos ojos vacíos y podridos brillaban con una furia que ningún ser vivo debería poseer. Emitía gruñidos y lamentos, su mandíbula parecía desencajada y de ella colgaban pedazos de carne en descomposición. Corrimos. No nos detuvimos ni un segundo a mirar atrás. Pude oír los gritos de mis amigos, el pánico en sus voces resonaba con la misma intensidad que el latido de mi corazón. A mi alrededor, escuchaba más sonidos, como si algo más se hubiera despertado en ese maldito cementerio. Estaban a nuestra espalda, persiguiéndonos, resonando entre los árboles con cada paso que dábamos. Las linternas se apagaban y encendían, como si el aire mismo quisiera ahogarlas. Mis piernas ardían, pero seguí corriendo, sin pensar, sin planear, solo queriendo salir de allí. Los aullidos y los crujidos de ramas detrás de nosotros eran ensordecedores. Parecía que no importaba cuán rápido corriéramos, algo nos estaba alcanzando. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vimos las luces del coche aparcado a la distancia. Nos lanzamos hacia él, tropezando, jadeando, sudando, pero ninguno de nosotros osaba mirar hacia atrás. Entramos en el vehículo de un salto, y Roberto, con manos temblorosas, giró la llave del encendido. El motor rugió a la vida, y el coche salió disparado hacia la carretera. No hablamos durante el trayecto de vuelta. No había necesidad. Los gritos de aquello que dejamos atrás aún resonaban en nuestras cabezas. Sabíamos que lo que habíamos visto esa noche no debía ser compartido con nadie más.
Esa noche, al llegar a casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos vacíos, esas figuras grotescas y sentía esa sensación de estar siendo observado. No solo por animales muertos, sino por algo mucho más antiguo, algo que no debería existir en este mundo. Un par de días después, Manuel me llamó. Su voz era apenas un susurro, como si temiera que alguien más pudiera estar escuchando. Han empezado a pasar cosas raras, me dijo. Roberto ha estado desaparecido por días. Andrés no contesta el teléfono. Y hay algo fuera de mi casa. Algo que parece un perro, pero no lo es. El miedo se apoderó de mí al escucharlo. Miré por la ventana y por un momento creí ver una figura a lo lejos, entre las sombras de los árboles. Pero parpadeé y ya no estaba. No sé qué despertamos en ese cementerio, pero lo que sea, no se quedó allí. Nos siguió. Algo se ha pegado a nosotros desde ese maldito lugar, algo que no nos dejará en paz. Los animales enterrados en ese cementerio no solo eran cuerpos sin vida. Eran algo más. Algo peor. El perro del cementerio. Soy de Monterrey, y en el año 1993 trabajaba como velador en un cementerio local. No era el trabajo más emocionante, pero tenía sus peculiaridades. Era un lugar tranquilo, a veces demasiado tranquilo. No había muchas luces alrededor y solo las estrellas, cuando el cielo lo permitía, ofrecían algo de claridad. Mi rutina era simple: caminar entre las tumbas, revisar que todo estuviera en orden y asegurarme de que nadie entrara a vandalizar o hacer alguna tontería en la noche. Una de esas noches, que aún hoy, muchos años después, no puedo olvidar, estaba haciendo mi ronda habitual. Era poco después de medianoche, la hora en que el silencio parecía volverse más pesado, más opresivo. La única compañía que tenía era el sonido del viento silbando entre los árboles y el crujir de las hojas secas bajo mis botas. Todo iba normal hasta que, mientras pasaba cerca de una sección más antigua del cementerio, vi algo que me hizo detenerme en seco. A lo lejos, junto a una lápida inclinada por el tiempo, distinguí una figura negra. No era una sombra cualquiera. Tenía la forma de un perro, pero era mucho más grande de lo que uno podría imaginar. Estaba agachado, como si acechara, con la cabeza baja y las orejas tiesas. Al principio pensé que solo era un perro callejero, quizás había encontrado algo para comer entre las tumbas. Pero conforme me acerqué, noté que algo estaba terriblemente mal. El animal era enorme, más grande que cualquier perro que haya visto antes. Estaba completamente negro, con un pelaje espeso que parecía absorber la poca luz que había alrededor. Sus ojos eran lo peor. Brillaban en la oscuridad como dos brasas encendidas. Eran de un rojo profundo, hipnótico. Sentí que me clavaban la mirada, que atravesaban mi cuerpo y mi alma. Intenté razonar conmigo mismo. Es solo un perro, pensé. Pero algo dentro de mí me decía que no debía acercarme. La sensación de peligro era tan abrumadora que se me secó la boca. El aire se volvió denso, como si de repente me costara respirar. A pesar de esa advertencia que mi instinto me gritaba, mi cuerpo actuó por sí mismo y di unos pasos hacia él. ¿Qué haces aquí?, dije en voz baja, más para mí mismo que para el perro. Mis palabras no tenían ningún sentido. Como si aquella bestia fuera a responder. El perro levantó la cabeza lentamente, sus ojos nunca apartándose de los míos. Parecía medir mis intenciones. Su aliento salía como vapor en la fría noche, un recordatorio de que esa criatura estaba viva, o al menos algo parecido a ello. Cuando estuve lo suficientemente cerca como para distinguir mejor su forma, algo ocurrió. En un parpadeo, el perro simplemente desapareció. No corrió, no saltó, no se escondió. Desapareció como si la misma tierra lo hubiera devorado. Mi corazón empezó a golpear con fuerza dentro de mi pecho. La adrenalina me invadió, pero mis pies no podían moverse. Quedé paralizado, mirando el lugar donde había estado la bestia. De alguna manera, logré reanudar mi marcha, aunque mis piernas temblaban.
Seguí con mis rondas, aunque sabía que algo no estaba bien. Esa sensación de ser observado no me abandonó por el resto de la noche. Cada sombra parecía moverse, cada crujido de ramas se sentía amplificado. El frío, que normalmente no me molestaba, se había colado en mis huesos. Algo estaba presente en ese cementerio, algo que no podía explicar. Cuando el turno terminó al amanecer, no pude sacarme la imagen del perro de la cabeza. Me fui directo a casa, sin decir una palabra a mis compañeros, porque, ¿qué iba a decir? ¿Qué había visto a un perro gigante con ojos rojos que se desvaneció en el aire? Me habrían tomado por loco, o peor aún, me habrían despedido. Pasaron varios días, pero la sensación de que algo no estaba bien me seguía persiguiendo. Incluso cuando no estaba en el cementerio, sentía que algo me observaba. Por las noches, en casa, me despertaba sobresaltado, sudando, con la imagen de esos ojos rojos brillando en la oscuridad. Un día, mientras platicaba con uno de los empleados más viejos del cementerio, mencioné el incidente de forma casual, esperando que se riera o me dijera que era solo mi imaginación. Pero su reacción fue muy distinta. Se puso serio, como si le hubiera dicho algo que temía escuchar. ¿Dices que lo viste?, me preguntó, clavando los ojos en los míos. Asentí, un poco incómodo por la intensidad de su mirada. Hay gente que ha visto cosas así antes, continuó, bajando la voz como si no quisiera que nadie más escuchara. Dicen que, a veces, el diablo toma la forma de un perro negro para rondar los cementerios. Y si te lo cruzas, es una advertencia, una señal. Lo miré, incrédulo. No era alguien que creyera en esas cosas, pero la seriedad con la que lo decía me dio escalofríos. Le pregunté si había escuchado más sobre ese tipo de cosas en el cementerio. Algunas veces, al amanecer, han encontrado huellas de un perro enormes, más grandes de lo normal y que nunca llevan a ningún lugar. También hay historias de gente que dice haberlo visto antes de morir o de haber tenido accidentes poco después de cruzarse con él. Después de esa conversación, el miedo que ya sentía se intensificó. Empecé a dudar de si lo que había visto aquella noche era un simple perro o algo mucho peor. Comencé a hacer mi trabajo con más precaución, siempre atento a cualquier cosa fuera de lo común. Pero el cementerio seguía siendo lo mismo, un lugar oscuro y silencioso, donde la muerte parecía tener su propia presencia. Pasaron semanas sin que nada más sucediera. Empecé a pensar que tal vez había sido solo una ilusión, fruto del cansancio o de la sugestión. Sin embargo, una noche todo cambió. Era una madrugada fría y clara, la luna llena iluminaba las tumbas con una luz pálida. Estaba en una de las zonas más antiguas del cementerio, donde las tumbas ya estaban descuidadas y muchas lápidas no tenían nombre visible. De repente, sentí que el aire a mi alrededor se volvía más denso. La temperatura bajó de golpe, como si algo invisible hubiera absorbido todo el calor. Escuché un gruñido. No era un sonido normal, era bajo, profundo, casi como el retumbar de la tierra antes de un temblor. Y ahí estaba de nuevo, el perro. Pero esta vez no estaba solo. Había algo en el ambiente, una sensación de oscuridad palpable que parecía emanar de la misma tierra. Los ojos del perro me miraban otra vez, brillando con esa luz roja antinatural. El miedo me paralizó. No pude moverme ni gritar. Sentía que si daba un paso en falso, si hacía algo mal, no saldría de ese cementerio. El perro comenzó a caminar hacia mí, lentamente, como si estuviera disfrutando el terror que me causaba. Cada paso resonaba en el suelo como si el mismo lugar lo aceptara. Justo cuando pensé que estaba a punto de lanzarse sobre mí, escuché un susurro, un murmullo extraño que no provenía de ninguna parte en específico. Y entonces, como antes, el perro se desvaneció. No fue hasta mucho después que recuperé la capacidad de moverme. Mis manos temblaban mientras sacaba un cigarrillo, intentando calmarme. Fumé rápido, con ansiedad, mientras me alejaba del lugar lo más rápido posible. Ya no quería saber más de lo que había visto. Al día siguiente, pedí un cambio de turno. Ya no podía soportar más la idea de trabajar de noche. Me asignaron un horario diurno, pero el miedo no desapareció del todo.
Sabía que, aunque el perro no se había llevado mi vida aquella noche, algo oscuro había quedado marcado en mí. Con el tiempo, dejé el trabajo en el cementerio. A veces, todavía me despierto en mitad de la noche, sudando, con la sensación de que algo me observa desde las sombras de mi habitación. Y aunque trato de convencerme de que todo fue solo producto de mi imaginación, hay algo dentro de mí que sabe la verdad. Ese perro, esa cosa, era real. No sé si era el diablo, como algunos dicen. No sé qué quería de mí, ni por qué me dejó ir. Pero de lo que estoy seguro es que lo que vi en aquel cementerio no pertenece a este mundo. El cementerio de Durango. Cuando tenía 17 años, la vida se sentía como si fuera a durar para siempre. Estaba en esa etapa en la que te sientes invulnerable, en la que los peligros son solo historias que cuentan los adultos para mantenerte controlado. Vivía en Durango, un lugar con sus propios fantasmas, tanto figurativos como literales. En esa época, las noches eran largas y las aventuras constantes. Y una de esas noches cambió mi vida para siempre. Nunca volví a ser el mismo después de lo que viví en el Panteón, un lugar donde las sombras no solo se ocultan en las esquinas, sino que parecen tener vida propia. Todo comenzó con una apuesta tonta, como suele suceder. Mis amigos y yo estábamos reunidos en una esquina del barrio, hablando sobre las cosas que nos daban miedo. Estábamos aburridos, buscando algo que rompiera la monotonía de nuestras vidas. Alguien mencionó el Panteón, ese lugar al que todos conocíamos pero evitábamos. Había demasiadas historias alrededor de él, ruidos extraños, apariciones, figuras que se movían entre las tumbas cuando nadie debería estar allí. Uno de mis amigos, Pablo, siempre era el más atrevido. Nunca le temía a nada. Era alto, delgado, con una sonrisa fácil y se jactaba de haber hecho todo lo que nosotros no nos atrevíamos a hacer.
La sombra del niño. Mi nombre es Juan y nací en un pequeño pueblo cerca de Guanajuato, una tierra llena de historias, de leyendas y de muerte. Aquí, las sombras parecen tener vida propia y el aire siempre guarda un silencio inquietante, como si supiera más de lo que deja ver. Mi familia ha vivido aquí durante generaciones y aunque he escuchado cientos de relatos sobre espíritus, fantasmas y apariciones, nunca pensé que algo tan oscuro, tan real, llegaría a tocarme. Todo comenzó una fría tarde de noviembre, en el Día de los Muertos, la fecha en la que los vivos y los muertos se reúnen, aunque sea por unas horas. Desde que tengo memoria, he acompañado a mi familia al panteón, como es costumbre. Llevamos flores, velas y ofrendas para nuestros seres queridos que ya no están. Ese año no iba a ser diferente, o al menos eso pensé. El panteón donde enterramos a nuestros muertos está en una colina, con una vista que parece interminable hacia el horizonte, como si estuviera al borde del mundo. Las tumbas son viejas, muchas de ellas agrietadas y cubiertas de musgo. Al caminar entre ellas, uno siente el peso de los años, como si los muertos estuvieran observando desde lo profundo de la tierra. Llegamos al panteón justo cuando el sol comenzaba a desaparecer, dejando un cielo anaranjado que rápidamente se tornaba en sombras. Mis padres y mis hermanos colocaban las flores en la tumba de mis abuelos, mientras yo me alejé un poco, atraído por algo que no podía explicar. Tal vez era el viento, o la extraña sensación de que algo más estaba ahí con nosotros. Mientras caminaba entre las tumbas, vi algo que me hizo detenerme en seco. A unos metros de distancia, junto a una tumba antigua y desgastada, había un niño pequeño. Estaba solo, sentado en cuclillas, jugando con lo que parecían ser piedritas y hojas secas. No tenía más de 6 o 7 años, llevaba una camiseta blanca y unos pantalones cortos oscuros. Lo observé durante unos segundos, pensando que se trataba de algún niño que se había perdido entre las tumbas. No parecía tener miedo ni prisa por encontrar a su familia. «Oye, ¿estás bien?», le pregunté con la voz temblorosa, sintiendo una inexplicable ansiedad que me apretaba el pecho. El niño no respondió, simplemente continuó jugando, como si no me hubiera escuchado. Me acerqué un poco más, pero cuando estuve a unos pasos de él, levantó la vista. Sus ojos eran oscuros, inexpresivos, como dos pozos sin fondo que no reflejaban la luz de las velas que comenzaban a encenderse en las cercanías. Fue entonces cuando, en un parpadeo, desapareció. No corrió ni se escondió detrás de una tumba, simplemente dejó de estar allí, como si el suelo se lo hubiera tragado. El miedo me invadió de inmediato, pero traté de mantener la calma. Pensé que quizás había sido una ilusión, un juego de sombras provocado por el cansancio o la luz tenue del atardecer. Sin embargo, no pude sacudir la sensación de que algo estaba muy mal. Regresé rápidamente con mi familia, pero no mencioné lo que había visto. Ellos estaban ocupados colocando las ofrendas y no quería preocuparlos. Más tarde, mientras cenábamos en casa, no pude evitar preguntarles si alguna vez habían escuchado de un niño que frecuentara el panteón. Mi madre, sin levantar la vista de su plato, dijo algo que me heló la sangre. «Ah, sí. Muchos dicen haber visto a un niño por allí. Pero ese niño murió hace años en un accidente justo frente al panteón». Las palabras resonaron en mi cabeza. La historia de la familia no era nueva para mí, pero nunca le había prestado atención. Según se decía, hace décadas, un niño había sido atropellado por un camión mientras cruzaba la calle frente al panteón. Lo curioso es que el cuerpo del niño había sido enterrado en el mismo lugar donde lo vi jugando. Después de su muerte, varias personas afirmaban haberlo visto merodeando por el panteón, siempre solo, siempre silencioso. Algunos incluso aseguraban haber escuchado su risa, un sonido infantil que se mezclaba con el viento, pero cuando lo buscaban, no había rastro de él. Esa noche me costó dormir. La imagen del niño, sus ojos oscuros, su extraña desaparición, todo eso me perseguía. Al día siguiente, intenté convencerme de que todo había sido un malentendido, una alucinación pasajera. Pero algo en mi interior me decía que no era así. Durante las semanas siguientes, empecé a tener pesadillas.
En ellas, caminaba solo por el panteón, buscando algo, aunque no sabía exactamente qué. El aire era frío, las tumbas parecían más altas, como si las piedras me rodearan y me impidieran escapar. En el sueño, siempre terminaba encontrando al niño, que me miraba desde la distancia, con sus ojos vacíos, y justo cuando trataba de acercarme, desaparecía. Entonces, despertaba empapado en sudor, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Pasaron los días, y aunque intentaba continuar con mi vida normal, no podía sacarme al niño de la cabeza. Cada vez que pasaba cerca del panteón, sentía una presencia, una especie de presión invisible que me empujaba a entrar, a buscarlo nuevamente. Era como si el lugar me estuviera llamando, atrayéndome de vuelta. Un sábado por la noche, después de mucho pensarlo, decidí regresar al panteón solo. No le dije a nadie, porque sabía que me tomarían por loco. Llevé una linterna, aunque no estaba seguro de para qué la necesitaría. La luna llena iluminaba el camino con una claridad fantasmal. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las hojas secas crujieran bajo mis pies mientras avanzaba entre las tumbas. El panteón parecía diferente de noche. Las sombras se alargaban y el silencio era opresivo. Cada paso que daba me hacía sentir como si estuviera siendo observado. Llegué a la tumba donde había visto al niño, y aunque todo estaba en calma, algo en el aire me decía que no estaba solo. Me quedé parado allí, esperando. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente, lo escuché. Un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero luego lo oí más claro, era una risa. Una risa infantil, suave, pero cargada de algo oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. Mi corazón latía con fuerza, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Apunté la linterna hacia el lugar de donde provenía el sonido, pero no vi nada. La risa continuaba, a mi alrededor, como si viniera de todas partes a la vez. Quise correr, pero mis piernas no respondían, era como si el suelo me hubiera atrapado. Entonces, lo vi. Allí, en la penumbra, el niño apareció nuevamente, con la misma expresión vacía, los mismos ojos que no reflejaban nada. Esta vez no desapareció de inmediato. Se quedó allí, mirándome, y aunque no habló, sentí que me estaba pidiendo algo, algo que no podía entender. El miedo me invadió por completo, y sin pensarlo, di un paso hacia atrás. Pero en cuanto lo hice, el niño simplemente se desvaneció, como una sombra que se disuelve en la oscuridad. Corrí. Corrí como nunca antes, sin mirar atrás, con el sonido de mi propia respiración ahogando cualquier otro ruido. Cuando finalmente llegué a la entrada del panteón, me detuve un momento para recuperar el aliento. El viento seguía soplando, pero la risa había desaparecido. Sabía que lo que había visto no era una alucinación. Era real. Algo en ese panteón estaba mal, y ese niño no era de este mundo. Desde esa noche, no volví al panteón. Cada vez que alguien menciona ir para el Día de los Muertos, invento una excusa, cualquier cosa para no tener que volver a ese lugar maldito. A veces, por la noche, cuando el viento sopla fuerte y las sombras juegan con las paredes de mi cuarto, juro que puedo escuchar esa risa, suave, casi imperceptible, pero siempre ahí, como un recordatorio de que no importa cuánto lo intente, nunca podré escapar de lo que vi. En mi pueblo, las leyendas nunca mueren. Los muertos tampoco. Y a veces, solo a veces, deciden regresar para recordarnos que, en esta tierra, el velo entre los vivos y los muertos es más delgado de lo que quisiéramos creer. Y aunque no lo diga en voz alta, sé que algún día tendré que regresar a ese panteón. Porque hay cosas que nunca descansan, cosas que buscan ser vistas, y el niño, él aún espera. El mausoleo. Era el año 2005, tenía 12 años y vivía en un barrio tranquilo al este de Los Ángeles. Como muchos chicos de mi edad, mis tardes estaban llenas de juegos, risas y aventuras improvisadas junto a mis amigos del vecindario. No éramos especialmente traviesos, pero teníamos una atracción innegable por lo que se consideraba prohibido o peligroso. Uno de esos lugares era el cementerio local, un sitio antiguo y lleno de historias.
A pesar de su cercanía a nuestras casas, nuestros padres siempre nos advertían que nos mantuviéramos alejados de allí, como si un halo de maldad lo cubriera. Las leyendas y cuentos que circulaban entre los adultos sobre ese lugar solo hacían que fuera aún más irresistible para nosotros. Durante el día, el cementerio no era particularmente intimidante. En muchas ocasiones jugábamos cerca de sus muros, lanzándonos una pelota, retándonos a quien se acercaba más a las tumbas. Nos burlábamos de los mitos y rumores que habían llegado hasta nosotros, siempre con una sonrisa de desprecio hacia lo sobrenatural. Pero había una parte del cementerio a la que nadie se atrevía a acercarse, ni siquiera los más valientes del grupo, un mausoleo antiguo, cubierto de musgo y enredaderas, ubicado en una esquina oscura y olvidada del camposanto. Había algo en su estructura, en su oscuridad casi palpable, que provocaba un escalofrío instantáneo a cualquiera que lo mirara demasiado tiempo. Los más supersticiosos decían que no era solo el paso del tiempo lo que había corrompido esas piedras, sino algo mucho más oscuro. Una tarde, mientras el sol comenzaba a bajar en el horizonte y las sombras se alargaban, uno de mis amigos, Richie, sugirió que nos atreviéramos a hacer algo diferente. ¿Qué tal si entramos al mausoleo?, dijo con un tono de desafío que de inmediato encendió una chispa en el grupo. Al principio, lo tomamos como una broma. Pero Richie no estaba bromeando. Su expresión era seria, más de lo que le había visto nunca. La curiosidad nos ganó a todos, y en ese instante, el miedo que siempre habíamos sentido por ese lugar fue superado por el impulso juvenil de demostrar que no temíamos nada. Sin pensarlo dos veces, accedimos. Recuerdo cada detalle del momento en que cruzamos el umbral del cementerio. El aire se sentía diferente, más pesado, casi opresivo. Aunque aún no era de noche, las sombras parecían moverse a nuestro alrededor, como si el lugar estuviera vivo de alguna manera que no podíamos comprender. El mausoleo se alzaba ante nosotros, imponente y silencioso, como una bestia dormida que aguardaba ser despertada. La puerta de hierro oxidado estaba entreabierta, como si nos invitara a entrar, o quizás, como si alguien hubiera salido de allí recientemente. Mi corazón latía con fuerza, pero al mismo tiempo, una parte de mí se sentía extrañamente atraída por ese lugar. Al entrar, el olor a humedad y piedra vieja nos envolvió. La luz era escasa, filtrándose apenas por las pequeñas ventanas cubiertas de polvo. Mis pasos resonaban en el suelo de mármol y cada sonido parecía amplificarse, haciéndome sentir como si alguien más estuviera caminando junto a nosotros. Mientras explorábamos, algo comenzó a cambiar. Mis amigos, quienes normalmente no se callaban nunca, empezaron a hablar menos, hasta que el silencio total nos rodeó. Todos sentíamos algo, una presencia, aunque ninguno lo decía en voz alta. Me alejé un poco del grupo, atraído por una inscripción en la pared que apenas se distinguía por el desgaste del tiempo. Me acerqué para leerla, pero antes de que pudiera entender lo que decía, sentí un frío intenso recorriéndome la espalda. No era el tipo de frío que te hace temblar, era más profundo, como si algo estuviera robándome el calor desde adentro. Fue entonces cuando escuché un susurro. Mi nombre. Me congelé. Giré lentamente, esperando encontrar a alguno de mis amigos gastándome una broma. Pero lo que vi me dejó paralizado. En la esquina más oscura del mausoleo, donde la luz no alcanzaba, una figura se alzaba. Era una sombra, pero no una común. Esta tenía una forma humana, aunque distorsionada, como si estuviera hecha de oscuridad pura. No tenía ojos, pero sabía que me estaba mirando. Volvió a susurrar mi nombre, pero esta vez con más claridad. Era mi voz, pero al mismo tiempo no lo era. Me recordaba a esos ecos que a veces escuchas en sueños, familiares pero llenos de una angustia indescriptible. En ese momento, supe que algo estaba profundamente mal. No era solo miedo lo que sentía, era una certeza abrumadora de que no debía estar allí. La figura comenzó a moverse hacia mí, lentamente, como si cada paso que daba fuera un acto deliberado. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Sentía que la misma oscuridad que formaba a esa figura se estaba apoderando de mí, succionando mi energía, mi voluntad. Fue entonces cuando una ráfaga de viento frío atravesó el mausoleo,
y en un instante la figura desapareció, dejando tras de sí un eco lejano de mi nombre. Sin pensarlo dos veces, salí corriendo. Mis amigos también habían visto algo, lo noté en sus caras. Ninguno dijo una palabra mientras huíamos de ese lugar, pero sabíamos que todos habíamos sentido lo mismo. Algo, o alguien, nos había estado observando desde el momento en que entramos allí. Durante las semanas siguientes, las cosas no volvieron a la normalidad. En casa, comencé a tener pesadillas recurrentes. Cada noche, soñaba con el mausoleo. En esos sueños, caminaba solo por el cementerio, bajo una luna pálida, hasta llegar a la puerta de hierro oxidado. Siempre estaba abierta, y siempre sabía que debía entrar, aunque todo mi ser se resistía. Dentro, la sombra me esperaba, más cercana, más real, y cada noche susurraba mi nombre con más fuerza, con más insistencia. A veces, durante el día, creía ver esa sombra en los rincones oscuros de mi habitación o en el reflejo de las ventanas. Al principio, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero pronto comencé a notar que no era el único afectado. Richie dejó de hablar del cementerio por completo. Otros amigos del grupo simplemente dejaron de salir a jugar. Era como si algo en nuestras vidas hubiera cambiado irrevocablemente desde ese día. Pero lo peor ocurrió un par de semanas después. Una noche, me desperté abruptamente con la sensación de que alguien estaba en mi cuarto. La casa estaba en completo silencio, pero sentí una presencia pesada a mi lado. Al voltear la cabeza lentamente hacia la esquina de mi habitación, allí estaba. La sombra. No era una ilusión, no era parte de un sueño. Estaba en mi cuarto, observándome. Y esta vez no se limitó a susurrar. «Ven conmigo». Fue una orden, clara y directa. No podía moverme, no podía respirar. Mis pensamientos se entremezclaban en una espiral de miedo. Sentí que, si no hacía lo que esa cosa quería, me consumiría por completo. Pero, de alguna manera, encontré la fuerza para cerrar los ojos con fuerza y negarme. Cuando los volví a abrir, la sombra había desaparecido, pero el miedo seguía allí, clavado en mi pecho. A la mañana siguiente, decidí contarle a mi madre lo que había ocurrido. Aunque no mencioné todos los detalles, le dije que me sentía extraño desde la visita al cementerio, que algo me había estado siguiendo. Para mi sorpresa, no me tomó por loco. En cambio, me llevó directamente con un hombre al que ella llamaba curandero. No era muy religioso, pero sentía que cualquier ayuda sería mejor que vivir con el constante acecho de esa presencia. El curandero hizo una limpia en mi casa, quemando hierbas y murmurando palabras en un idioma que no entendía. Mientras lo hacía, sentí una leve sensación de alivio, como si una parte del peso que llevaba encima se desvaneciera. Pero algo me decía que no sería suficiente. Desde ese día, las apariciones de la sombra fueron menos frecuentes, pero nunca desaparecieron del todo. Ya no se me presentaba en sueños ni en las esquinas oscuras de mi habitación, pero siempre sentía que me vigilaba, esperando. A veces, cuando caminaba cerca del cementerio, podía jurar que veía una figura oscura observándome desde el mausoleo, inmóvil, paciente. Sabía que me llamaba, que quería que volviera. Nunca lo hice. Han pasado años desde entonces, pero el recuerdo de esa sombra, de esa figura que no era del todo humana, nunca se ha desvanecido. Me persigue en los momentos más inesperados, recordándome que, aunque escapé esa vez, quizás no lo haré para siempre. Porque algo, o alguien, sigue allí, en el mausoleo, esperando. El cementerio. Era el año 2010 y me ganaba la vida limpiando lápidas en uno de los cementerios más antiguos y conocidos de Nueva Orleans. El trabajo no era precisamente glamoroso, pero la paga era decente y, sinceramente, no me molestaba estar rodeado de tumbas y criptas. Al contrario, había algo pacífico en aquel lugar. La mayoría de la gente le temía a los cementerios por supersticiones, pero yo los veía como lo que eran, lugares de descanso. Al menos, eso pensaba hasta la noche en que todo cambió. Esa noche en particular, me había quedado hasta tarde, lo que no era inusual.
El trabajo debía hacerse y prefería hacerlo cuando el sol se estaba poniendo y el aire empezaba a enfriarse, en lugar de bajo el sol abrasador de Luisiana. Recuerdo que estaba asignado a limpiar una cripta muy antigua, más deteriorada que las demás, ubicada en una esquina apartada del cementerio, justo al borde de una vieja verja oxidada que parecía no haber sido abierta en décadas. A menudo, las criptas más antiguas requerían más trabajo, y esta en particular estaba cubierta de musgo y líquenes, como si la naturaleza estuviera reclamándola poco a poco. El cementerio ya estaba casi vacío. La mayoría de los visitantes se habían ido al caer la tarde, y solo quedaba yo con mis herramientas, el sonido lejano del tráfico de la ciudad y el susurro ocasional del viento que se colaba entre los árboles. Era una noche fresca, inusualmente silenciosa, pero tranquila en el modo en que suelen serlo los cementerios. La calma solo era interrumpida por el ocasional crujido de las hojas secas bajo mis pies. Justo cuando estaba terminando de frotar una mancha especialmente persistente en la piedra, escuché lo que en un principio pensé que eran pasos. Pausé, dejando que el silencio llenara el aire, esperando escuchar de nuevo el ruido. Nada. Me encogí de hombros, pensando que probablemente era el viento o un animal merodeando entre las tumbas. No era raro que los gatos o incluso las ratas se movieran por ahí en busca de refugio. Volví a mi trabajo, pero esa extraña sensación de estar siendo observado no desaparecía. Cada vez que levantaba la mirada, juraba ver sombras moviéndose en los bordes de mi visión, pero cuando me giraba, no había nada. Me convencí de que mi mente estaba jugando conmigo, que solo estaba cansado y que pronto terminaría la jornada. Fue entonces cuando escuché claramente el sonido. Esta vez no eran pasos lejanos o ruidos indistinguibles. Era un golpe seco, como si alguien estuviera tocando desde dentro de la cripta. Me detuve en seco. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero traté de mantener la calma. Es solo el viento, me repetí a mí mismo. Probablemente el sonido de alguna rama que cayó sobre la cripta, o tal vez el eco de algo en la distancia. Pero el sonido volvió, esta vez más insistente, como si algo estuviera rascando la puerta de la cripta desde el otro lado, desesperado por salir. Mi instinto me decía que me alejara, que algo no estaba bien. Pero la lógica, la parte racional de mi cerebro, insistía en que debía acercarme y verificar. Después de todo, no había nadie más en el cementerio, ¿verdad? Con el corazón latiéndome en los oídos, me acerqué a la puerta de hierro de la cripta. Estaba vieja, cubierta de óxido y telarañas, y tenía una pequeña rendija por la que apenas podía ver el interior. Mi linterna iluminaba las letras grabadas en la piedra, pero dentro todo era oscuridad absoluta. «Hola», pregunté con la voz más firme que pude. No hubo respuesta. Solo el crujido ocasional del viento. Me reí nervioso, sintiéndome ridículo por hablarle a una cripta vacía. Sin embargo, algo me empujó a revisar más de cerca. Quizás era mi sentido del deber, o quizás simple curiosidad malsana. Al acercar más la linterna a la rendija, vi algo que no había notado antes. En el interior, en la parte inferior de la puerta, había marcas. No eran grietas naturales en la piedra. Eran arañazos, como si alguien hubiera estado rascando desesperadamente para salir. Mi sangre se heló. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y me alejé instintivamente. Aquello no tenía sentido. Esa cripta había estado sellada durante décadas y no había razón alguna para que alguien estuviera dentro, mucho menos para que intentara salir. A pesar de mis intentos por mantener la compostura, algo en mí ya sabía que lo que estaba experimentando no era natural. Empecé a recoger mis cosas, decidido a terminar el trabajo más rápido de lo planeado. El sol ya se había puesto por completo y la oscuridad envolvía el cementerio. El farolillo que llevaba conmigo proyectaba sombras alargadas que parecían moverse con vida propia. Cada paso que daba hacia la salida me hacía sentir más pesado, como si el aire a mi alrededor estuviera denso, casi sofocante. Y entonces, los pasos volvieron. Ya no eran ruidos lejanos o susurros. Eran pisadas claras y firmes que resonaban detrás de mí, como si alguien, o algo, estuviera siguiéndome. Me giré rápidamente, levantando la linterna, pero no había nada.
Solo las tumbas y el silencio. Pero los pasos continuaban, acercándose cada vez más. Podía escucharlos, sentirlos, aunque no podía ver de dónde venían. Aceleré el paso, sin atreverme a correr, aunque todo mi ser me gritaba que lo hiciera. Sabía que si corría, aceptaría que algo estaba mal, que algo me estaba persiguiendo. Pero no podía evitarlo. Mi mente, mi cuerpo, todo en mí estaba en alerta máxima. Cuando finalmente llegué a la salida del cementerio, me detuve solo un momento para mirar atrás. Y fue entonces cuando lo vi. A la distancia, en medio de las tumbas, se erguía una figura oscura. No era una persona, o al menos no lo parecía. Estaba demasiado inmóvil, como si fuera parte del paisaje. Pero lo más inquietante no era su forma, sino sus ojos. Desde esa distancia, podía verlos brillando, como dos puntos de luz en medio de la noche, fijos en mí. El miedo que sentí en ese momento era algo que no puedo describir completamente. Era una sensación primitiva, como si algo en mi interior reconociera que lo que estaba viendo no pertenecía a este mundo. No me quedé a comprobar qué era. Me giré y corrí tan rápido como pude, sin detenerme hasta que estuve fuera de los límites del cementerio. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos brillando en la oscuridad, observándome desde lejos. El eco de los pasos seguía retumbando en mis oídos. Al día siguiente, volví al cementerio, pero me aseguré de que mi turno terminara antes del anochecer. No hablé con nadie sobre lo que había sucedido. ¿Quién me creería? Solo era un trabajador de cementerio, y todos sabían que esos lugares estaban llenos de historias de fantasmas. Pasaron los días, pero la sensación de que algo estaba mal no me abandonaba. A veces, mientras trabajaba, sentía que algo me observaba desde las sombras, aunque nunca volví a ver aquella figura. Sin embargo, había momentos en los que juraba escuchar los mismos pasos que me habían seguido aquella noche, como si algo todavía estuviera rondando, esperando el momento oportuno. Decidí dejar el trabajo poco después. No podía seguir regresando a ese lugar sabiendo lo que había visto, sabiendo que algo estaba ahí, más allá de lo que la razón podía explicar. Aún hoy, después de tantos años, cuando paso cerca de un cementerio o escucho el crujido del viento entre las hojas, siento un escalofrío recorrerme la espalda. Porque sé que, en algún lugar de Nueva Orleans, algo sigue esperando. Algo que no debería estar allí, pero que nunca se fue. Y aunque me gustaría decir que todo fue producto de mi imaginación, no puedo ignorar lo que sentí esa noche. A veces, los lugares de descanso no son tan tranquilos como creemos. Y algunos secretos, enterrados bajo tierra, no quieren quedarse enterrados para siempre. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video.